Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana de Restauración Ministerial Roca Eterna, dándoles un cordial saludo a todos ustedes que nos escuchan, agradeciéndole primeramente a Dios que nos permite estar en esta tarde pudiendo compartir con ustedes, pudiendo aprender juntamente con ustedes la palabra de Dios. También recordándoles que nosotros somos una iglesia de restauración ministerial, una iglesia donde nuestro pastor principal, el pastor Ricardo Moisés McDonald González, es quien nos permite poder estar en esta tarde aquí con ustedes compartiéndoles la palabra. Y como se habían mencionado algunas enseñanzas anteriores, lo que nosotros vamos a ver en esta tarde son 7 puntos de lo que el Espíritu Santo transforma en el creyente. Esta es una tercera parte. Nuevamente les saludo, soy la pastora Micol Saraí y en esta tarde tengo el gusto de que puedan compartir con nosotros varias personas que conforman este ministerio en esta congregación de parte de Dios, parte del liderazgo y también algunos de los jóvenes que están activamente trabajando para Dios en el grupo de jóvenes de la congregación. Así es que les presento y les doy la bienvenida a nuestro pastor Humberto. ¿Cómo está, pastor? Bien bendecido, que Dios los bendiga y que sea de bendición para sus vidas. Amén, así es, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos a nuestros pastores de jóvenes nuevamente, a nuestro pastor Manuel Torres. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos muy bien aquí contentos compartiendo y que sea de bendición esta palabra. Amén, gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Está también su esposa, la pastora Betsúa. ¿Cómo está, pastora? Bendecida y contenta nuevamente de estar con ustedes. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Amén, así es. También tenemos con nosotros a nuestro hermano, que es un líder de jóvenes, un líder también en el ministerio con los niños, nuestro hermano Carlos. Un placer tenerte, ¿cómo estás? Igualmente, hermanos bendecidos, un saludo donde ustedes nos escuchen, donde se encuentren, y esperamos que esta palabra sea de gran bendición para todos nosotros. Amén, así es, eso esperamos nosotros, que esta palabra nos transforme primeramente a nosotros, nos permita seguir trabajando para el Señor y que también sea de bendición para quienes nos escuchan, eso lo creemos en fe. Tenemos también a nuestros jóvenes de la iglesia que trabajan activamente. Nuevamente nos acompaña nuestro hermano Alejandro Granados. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, buenas noches. Aquí estamos para grabar, para bendiciones de Dios para nuestra vida. Amén, así es. Es un placer tenerte con nosotros, Alejandro. También tenemos a nuestro hermano Aarón Zapata, que también es parte de este grupo de jóvenes y también es parte integrante del equipo de alabanza. ¿Cómo estás, Aarón? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estén, ¿verdad? Muy bendecido y contento de estar una vez más aquí. Amén, así es. Gracias, Aarón, por estar. Y tenemos hoy a un nuevo integrante. También es un joven que trabaja activamente en el grupo de jóvenes de aquí de la congregación de la Iglesia Roca Eterna y también es parte del equipo de alabanza. Tenemos con nosotros a nuestro hermano en Cristo, al joven Brian Barrios. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Que Dios les bendiga y que sea bendición para sus vidas. Amén, así es, y gracias por estar aquí. Entonces vamos a pasar de lleno a esta tercera parte de la enseñanza, 7 puntos de lo que el Espíritu Santo transforma en un creyente. Habíamos visto y se había mencionado anteriormente que la palabra de Isaías 61:1, cuando nos dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros porque nos ha ungido, es lo que nos permite empezar a mostrar esas partes, esos puntos esenciales en la vida de un cristiano que tiene que empezar a caminar conforme a la voz de Dios. Un cristiano que tiene que aprender que hay 7 cosas que el Espíritu Santo tiene que transformarnos, pero cuán importante es dejar que nos transformen. Isaías 61:1 nos dice que nos ha enviado a predicar buenas nuevas, nos dice que nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. También nos dice que después de eso nos ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Asimismo nos ha enviado a consolar a todos los enlutados. Podemos mencionar que los puntos que nosotros hemos visto a través de estas enseñanzas es que nos hace embajadores de la palabra de reconciliación. ¿Por qué? Porque primeramente Jesucristo nos reconcilia con el Padre, muriendo y resucitando en la cruz del Calvario y resucitando por el poder del Espíritu Santo. Él nos permite ser reconciliados nuevamente con el Padre para tener esa libre entrada al trono de la gracia. Quita de nosotros esa maldición, quita de nosotros la muerte a través del pecado y en Él tenemos vida eterna. Somos embajadores de la palabra de reconciliación. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha reconciliado con Él mediante su Hijo Jesucristo, nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Llevar esa palabra de bendición a hermanos, a personas necesitadas de la palabra para que se reconcilien primeramente con Dios.
nos hace vínculos de sanidad y de restauración. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros somos reconciliados con Dios, la palabra empieza a operar en nuestras vidas y nos empieza a sanar y a restaurar. Por consiguiente, nosotros podemos vendar a aquellos quebrantados de corazón. Después nos da poder y autoridad para dar libertad. Cuando la palabra nos liberta a nosotros mismos, que dice la palabra de Dios, que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros tenemos esa libertad, porque dice la palabra en Juan que cuando conozcamos a Cristo verdaderamente seremos libres. Entonces, si nosotros conocemos esa palabra de verdad, nosotros empezamos a manifestar esa libertad y podemos dar esa libertad a los cautivos. Y aún, como dice la palabra, tenemos que ir al campo enemigo a quitarle lo que me robó. Es cuando nosotros podemos decir que tenemos que darle a los presos apertura de cárcel, aquellos que todavía están en regiones de cautividad, aquellos que el enemigo todavía tiene en tinieblas, nosotros tener ese poder y esa autoridad de parte de Dios para ir al campo enemigo y arrebatarle lo que le robó. Lo que le robó a Dios, las almas, principalmente las almas. Podemos decir que en nosotros ya no hablamos cuando el Espíritu de Dios empieza a transformarnos, sino que es el Espíritu de Dios. Y veíamos que cuando es el Espíritu de Dios el que habla, nosotros predicamos esa palabra. Fuera de la palabra nosotros no podemos mencionar, sino que mencionamos esa sana doctrina, esa palabra de bendición, esa palabra de exhortación, esa palabra de consuelo, pero esa palabra que transforma la vida de quien lo está oyendo. ¿Por qué? Porque es una palabra que se suelta con el poder y la autoridad del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo llenos del Espíritu, como lo veíamos en la impartición anterior, cuando el día de Pentecostés es lleno el aposento y son llenos todos los que estaban ahí y empiezan a manifestar ese poder del Espíritu Santo, empiezan a demostrar que no hablaban por su conocimiento, sino que hablaban lo que era revelado de Dios. Podemos imaginar en este punto cuando Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y se levanta Pedro y le dice, ciertamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bien has dicho, pero no lo has hablado tú, sino que lo que has dicho te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros dejamos de hablar y empieza a hablar el Espíritu Santo es cuando habla Él directamente. Y no hablamos por nuestro conocimiento de la palabra, no hablamos en base a nuestra vivencia o nuestra experiencia, sino que hablamos específicamente lo que en ese momento la persona o personas necesitan escuchar de parte de Dios para ser bendecidos. Podemos ver que también somos un vínculo de consuelo. Y en base a este punto yo quiero preguntarle al pastor Manuel, ¿qué piensa, pastor, acerca de cuando la palabra en Isaías 61:2 nos dice que nos ha enviado a consolar a todos los enlutados? Pero a mí me llama la atención que nos dice no son afligidos, no son abatidos, son enlutados. ¿Qué nos puede usted mencionar en base a esto? Con la palabra que nosotros podemos ver en que Dios nos consuela cuando su misericordia nos abraza, pero son esas personas a las que Dios nos llama a consolar, pero que están enlutadas. Podemos decir que el luto refleja la muerte. Esa muerte, ¿cómo sería esa muerte espiritual? ¿Qué nos puede hablar acerca de eso, pastor? Bueno, si bien es cierto es que cuando estamos sin Cristo estamos muertos de alguna manera espiritualmente. Nosotros que tenemos vida, tú lo acabas de mencionar, cuando dice la palabra que nosotros somos, el Espíritu vivifica nuestro espíritu, nuestra vida. Entonces nosotros cuando vamos a las personas que están, como lo menciona aquí, que están enlutados, que están sin vida, tenemos nosotros que dar esa vida, tenemos que estar dando ese consuelo. Así nosotros tuvimos un tiempo sin ese consuelo, sin ese espíritu en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir, y aquellos que están enlutados, que están de alguna manera muertos en ese estado espiritual, nosotros tenemos que ir y dar vida, tenemos que dar ese consuelo a sus vidas, presentarle la persona del Espíritu Santo para que para que el Espíritu esté dando esa vida. Entonces tenemos que estar nosotros en constante contacto con esas personas, dando la bendición y dando esa vida. Así es. Ahorita me viene a la mente, ahorita que usted menciona, pastor, acerca de que nosotros estábamos en muerte antes de conocer a Cristo. Cuando Cristo le decía a ese joven, cuando el joven le dice, no, pues mira, yo hago todo esto, pero déjame ir a enterrar a mi padre, ¿no?
Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos mencionar que a lo mejor Cristo sí le estaba diciendo, no te preocupes por eso, pero ¿cuántas veces nosotros nos afanamos en muchas cosas? Y quizá nosotros andamos enlutados. ¿Por qué? Porque estamos afanados en otra cosa. Y Cristo le decía eso porque le decía, deja de afanarte en todo lo que te estás afanando. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque es ese afán que nos lleva, como dice el pastor, cuando nosotros no conocemos la palabra, no la vivimos completamente, no queremos disponernos completamente, aún nos afanamos en muchas cosas. Y nosotros somos llamados a consolar a esas personas que están enlutadas. Quisiera, por favor, que leyéramos 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Que me hiciera favor de leerlo, por favor, hermano Alejandro. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, así es. Hermano Carlos, ¿qué nos puedes decir acerca de este pasaje bíblico? Hermanos, qué precioso aquí en 2 de Corintios nos habla acerca de que podemos nosotros, primeramente, después de haber sido consolados, consolar a otros. Me viene a la mente, tengo muy presente cuando el apóstol Pablo, siendo preso y llevado en barco, dice que estaba una tormenta, una tempestad, y ciertamente aquellos hombres que lo acompañaban temían por sus vidas, y la misma escritura manifiesta que ya casi decían, ya no la contaremos, ya no. Y en medio de esa situación, mismo Pablo, estando ahí incluso bajo custodia del que le llevaba preso, el Espíritu de Dios a través también ciertamente del ángel de Jehová le da esa certeza a Pablo de que él llegaría salvo, porque tenía que predicar, tenía ese llamado que continuar, ese propósito por el cual lo iba a llevar Dios a otra ciudad, a otras regiones. Pero a través de esa situación, y estando él mismo en la barca, en la misma situación, y a lo mejor en peor estado, porque estaba él, a lo mejor, imaginémonos, sujeto de sus manos, como ahora se diría, esposado o con grilletes. Él mismo tuvo esa palabra de consolación, porque ¿qué les dice a aquellos varones? Pues como diciendo, hey, no teman, porque el mismo Dios me ha dicho que me es necesario testificar en otras regiones, y no pereceremos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos que echar a andar nuestra fe, darle lugar al Espíritu Santo, para que a través de, incluso nosotros pasando tribulación, pasando aflicción, incluso a veces pasando luto, porque cuántas veces no perdemos humanamente a un familiar, pero nosotros estamos llamados a dar consuelo. También me viene rápidamente, seré breve, cuando Jesús mismo, en la situación de Lázaro, su gran amigo, muere, él tiene que ser ese consolador ahí inmediato de las hermanas de Lázaro. Vemos de cuántas maneras Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que es el que ahorita estamos tratando, nos consuela, pero también nos llama a consolar a otros. Así es, y cuando menciona el hermano Carlos que muere Lázaro, que era primo de nuestro Señor Jesucristo, también dice que él lloró. Dice la Escritura, y es el versículo más corto, que Jesús lloró. Pero en esa consolación que nos dice el hermano Carlos, que nosotros somos llamados a... Si nosotros leemos completamente ese pasaje de la muerte de Lázaro, cuando van los discípulos y le dicen, oye, fíjate, Lázaro está enfermo. Y Jesús dice, ok, tenemos que ir a Betania porque allá está Lázaro. Le decían sus discípulos, para que tú lo veas. Pero Jesucristo les dijo algo importante, no, vamos a ir primero a Judea. ¿Por qué? Porque necesario es muchas veces que pasemos tribulaciones para que se manifieste el consuelo de Dios. Porque era necesario que Marta, María y Lázaro, quienes conocían y convivían con Cristo, fueran también llenos de esa consolación para poder consolar. Nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido, y en muchas ocasiones, para que nosotros podamos dar ese consuelo, necesitamos ser consolados. Pero el consuelo viene cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, cuando nosotros estamos en medio de la prueba, cuando nosotros estamos en medio de circunstancias adversas, pero viene a través de que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, tú que predicas, predícate primero a ti mismo, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Podemos también mencionar que después dice la palabra de Dios en Isaías 61,
3. Y yo quisiera que nuestro hermano Brian, por favor, nos pudiera leer lo que dice Isaías 61:3 para tomar en cuenta el siguiente punto, que dice la palabra que nos da autoridad y gracia para dar vida y gozo. Después de que somos vínculo de consuelo, nos da autoridad y gracia para dar vida y gozo. ¿Qué dice la palabra en Isaías 61:3, hermano Brian? Dice la palabra, a ordenar que a los afligidos de Sión se les da la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así es, 3 cosas importantes que nos menciona aquí la palabra, ¿no? Nos dice primeramente que a los afligidos de Sión, a ellos, se les van a tener que dar 3 cosas. La primera, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y la tercera cosa, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En base a la primera parte de este versículo, Pastora Betsúa, cuando dice que se les tiene que dar a los afligidos de Sión, y algo importante que dice la palabra, ordenar, a ordenar que los afligidos de Sión, no nos está preguntando, nos está ordenando que a ellos se les dé gloria en lugar de ceniza. Pastora Betsúa, en esta palabra, ¿qué nos puedes explicar? Nosotros tenemos que ver aquí lo que nos está diciendo, dice a los afligidos de Sión. Ahora, ¿quién es Sión? ¿Quién es Sión? Todos nosotros. Así es. Entonces ahora los que hemos creído en Dios somos ese Sión. Y se da esta orden, como bien lo mencionaba la pastora Micol, ordena que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Es una orden. Entonces, si yo soy Sión, si yo soy parte ya de Sión, soy su hijo y yo he tomado ese lugar, a mí se me ha ordenado que a mí se me dé esa gloria. Que yo no esté en ese lugar, en lugar de cenizas. Recordemos en el tiempo de antes que era lo que se hacía. Cuando estaban pasando tribulación, cuando había angustia, cuando estaban de luto, ¿qué era lo que hacían? Echaban cenizas sobre de ellos. Podemos verlo en la vida de Job. Cuando estaba pasando en la tribulación, que dice que él se sentó ahí en las cenizas y él se bañaba de cenizas. Porque era como mostraban el luto. Cómo mostraban que estaban pasando por una dificultad, por una adversidad. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros ahora se nos ha ordenado? Que a nosotros se nos dé gloria. La gloria es todo lo contrario que las cenizas. Las cenizas opacan. Imagínate cómo se sentiría echarte ceniza sobre de ti. A lo mejor era una comezón, era una incomodidad. Pero ya Dios no quiere eso para nosotros, sino que la gloria de Él esté sobre nuestras vidas. Para que entonces podamos ser transformados y ser diferentes y veamos realmente en nosotros lo que estamos viendo en este punto, que nos da una autoridad. La gloria te da esa autoridad. Las cenizas no. La gloria de Dios es lo que te da esa autoridad y esa gracia para poder dar vida y para poder dar gozo. Entonces es esa orden de nosotros recibir. Ahora nosotros tenemos que recibir esa gloria y no estar tomando solamente cenizas para nosotros. Olvídate de las cenizas, empieza a tomar la gloria. Gloríate, que Dios sea gloriado en medio de tu tribulación, en medio de la dificultad en la cual tú estés pasando. Así es, y cuán importante podemos asemejar esta gloria en lugar de cenizas cuando nos dice la palabra de Dios que muchas de las ocasiones podemos ver el ejemplo de la reina Esther, cuando dice la palabra que después de que se descubre, ¿no?, que Amán quería destruir al pueblo judío, y dice la palabra en el capítulo 4 que el tío de Esther, Mardoqueo, se puso ceniza en su cabeza y rasgó sus vestiduras y se puso delante de la puerta del palacio del rey como en señal de ese luto. Y lo que hizo la palabra, en ese momento nos dice la palabra que lo que hizo la reina Esther es que se afligió. Y dice que envió a uno de sus eunucos para que le preguntara como, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás angustiado? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer para quitar de ti esa ceniza? Para darte de nuevo esa gloria, ese gozo, esa alegría. ¿Por qué estás así? Podemos leer y seguir leyendo la escritura cuando dice que a causa del querer exterminar al pueblo judío, fue la tristeza de Mardoqueo, pero es un claro ejemplo de cuando nos dice la palabra que se tiene que dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza. La reina Esther acudió prontamente a decir, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas? Y su tío le dijo efectivamente lo que pasaba y a causa de por qué estaba así, pero también en ese decirle,
la palabra de Dios nos dice que la reina Esther actuó sabiamente porque pudo interceder por el pueblo para que no pereciera. La segunda parte que nos dice este versículo de Isaías 61:3 es que se les tiene que dar óleo de gozo en lugar de luto. En base a esto, Pastor Humberto, usted nos puede comentar ese óleo de gozo, ¿dónde lo podemos reflejar en la Escritura? Amén, hermanos. Lo podemos reflejar ahí en Gálatas 5:22, donde están los frutos del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De antemano ahí podemos mirar, hermanos, y sobre todo esos frutos para nuestras vidas, hay que reflejarlos a nuestras vidas y sobre todo darlos a conocer a otras personas, porque así el Espíritu Santo nos lo da a nosotros y nosotros tenemos que transmitirlo a otras personas para que ellos puedan probar de las maravillas que tiene Dios para nuestras vidas. Amén, y también podemos citar algún salmo cuando nos dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no? O sea, como nos dice el Pastor Humberto, manifestamos esos frutos del Espíritu Santo, manifestamos primeramente amor, también manifestamos ese gozo, pero ese gozo, cuando nosotros tenemos esa autoridad de dar vida y de dar gozo, nosotros podemos decirle a las personas que están pasando un momento de aflicción, no te preocupes porque la fortaleza del Señor está en el gozo, o sea, gózate, porque aún en medio de eso Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar esperanza, Dios te va a dar esa palabra de sabiduría. Hermano Carlos, cuando dice ese versículo al final del manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, ¿qué nos quedará decir la palabra de Dios cuando nos dice que nos da autoridad y gracia para dar un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado? Así, hermanos, pues que esta alegría procede solamente del Señor. Dice, ya no tenemos un espíritu angustiado, sino un espíritu ahora. Veíamos al principio de este tema que el espíritu que ahora se nos ha dado es un espíritu de consolación, un espíritu de verdad y no de tristeza. El Señor ciertamente ha cambiado, el Señor Jesús, el mismo Dios, esa tristeza en alegría. Yo esto lo quiero también comparar, hermanos, con citar esto. Dice que el Señor ha prometido, dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿De qué manera el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo? ¿De qué manera el Señor nos ha dejado ese manto de alegría para dejar a un lado ese espíritu angustiado? Pues a través de su Espíritu Santo. Cuando dice el mismo Jesús, yo estoy y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ciertamente ahí estaba la promesa del Espíritu Santo. Entonces, qué precioso es, hermanos, reconocer y realmente poner sobre nosotros ese manto de alegría, dejar que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, nos cobije, nos abrace, y ese espíritu angustiado Él lo echará fuera, porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y no puede haber tristeza, hermanos. Si es que verdaderamente estamos en Cristo, estamos en luz, y donde hay luz no hay tristeza, no hay oscuridad, no hay opacidad, como ahorita hablamos acerca de la ceniza. Entonces, qué bonito es cuando la alegría, ese manto del Señor nos cobija a través de su Espíritu Santo. Amén, así es. Y también podemos decir que la palabra de Dios en Efesios 4, del 30 al 32 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Referente a que este versículo, pastor, nos indica que tenemos autoridad y gracia para dar vida y gozo. ¿Qué podemos decir acerca de este versículo en cuanto a que nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, Pastor Manuel? Mira, yo aquí puedo entender, dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Aquí en esta parte podemos ver que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dice también por ahí en la palabra de Dios que somos una fuente de vida, donde dice ahí que no puede una fuente dar agua dulce y agua salada. Nosotros somos una fuente de vida, una fuente de gozo. Si somos sellados ya por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces no podemos ser esa fuente que esté dando dos tipos de agua, sino que nosotros, ya con la autoridad y la gracia que Dios nos ha dado, ¿sí? Nosotros tenemos que dar vida, ¿sí? Somos esa fuente de vida para los demás.
¿sí? Dice aquí, el cual dice, ya cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, entonces dice aquí que antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó, ¿sí? En nosotros ya no debe de haber esa amargura, porque cuando hay esa amargura o caemos en esa amargura, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces ya ahí haríamos una controversia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ya hemos sido sellados, entonces el gozo, la alegría, esos frutos del Espíritu, entonces ya tienen que estar emanando a nosotros para dar vida a los demás. Amén. Entonces, puedo entender que cuán importante no es que primero nosotros seamos llenos de esa gloria en lugar de ceniza, que primero nosotros seamos llenos de ese óleo de gozo en lugar de luto, y que tengamos ese manto de alegría, porque como usted nos menciona, Pastor Manuel, si no estamos en eso, contristamos al Espíritu. Y aquí nos dice la palabra que de nosotros tenemos que quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, para poder reflejar esa vida y ese gozo. Pero cuando nosotros lo quitamos, es cuando el Espíritu nos da esa autoridad para poderlo impartir. Podemos ver que el siguiente punto es que nos cambia el nombre. Dice la palabra en Isaías 62, 2 y 3, y para eso le voy a pedir, Pastora Betsua, nos hiciera favor de leerlo y de explicarle un poquito a las personas que nos escuchan lo que nos puede comentar acerca de este punto. Nos cambia el nombre. Dice Isaías 62, versículo 2 y 3. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Amén. Qué precioso lo que nos está diciendo aquí. Él nos va a cambiar el nombre. Y yo me puedo recordar acerca de Jacob, cuando él fue cambiado su nombre, cuando nosotros sabemos que usurpó a su hermano, tomó el lugar de su hermano, y entonces que Jacob era alguien usurpador, ¿sí? Un tramposo, que era lo que significaba su nombre. Y cuando tiene este encuentro con el ángel de Jehová que le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces este ángel lo que le dice, pues ya no te llamarás más así, sino se llamarás Israel, príncipe. ¿Sí? Ya no eres el usurpador, ya no eres el tramposo, ya ahora eres el príncipe. Él fue cambiado su nombre. Cuando nosotros estamos en Él y estamos viendo acerca del Espíritu Santo, cuando Él viene a nosotros, como vemos aquí, dice que será puesto un nombre nuevo. Yo no sé qué significa tu nombre, tú que nos estás escuchando, pero lo que sí sé es que cuando tú estés delante del Señor, Él te dará un nombre nuevo, en el cual serás renovado, en el cual tendrá otro significado tu vida, en el cual le dará otro giro a tu vida. Eso pasó en la vida de Jacob. Él estaba ahí solo, estaba angustiado, estaba triste, pero sin embargo, ahora Dios cambió por completo. Cuando le cambió el nombre, cambió por completo su vida. Lo que él estaba pensando, lo que él estaba creyendo. Él ya se hacía muerto por su hermano. A mí me van a matar, ya no voy a vivir más. No, sin embargo podemos ver que el Señor lo fructiferó. Que de él entonces vino una nación grande, fuerte y poderosa y bendecida también. Y que como quiera también pudo tener una reconciliación con su hermano después. Todo eso por el cambiar el nombre. Y es lo que nosotros estamos viendo. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, te cambia el nombre. Si tu nombre se estaba llamando fracaso, ruina, como estamos viendo, luto, amargura, Él la cambia. Como lo veíamos en el punto anterior. Él te lo cambia, esa amargura, ese luto por gozo. Él te da un manto de alegría si estás angustiado. Él cambia el nombre, pero siempre y cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para ser transformados. Así es, y cuando nosotros podemos mencionar, como dice la pastora Betsua, el ejemplo de Jacob cuando le cambia el nombre a Israel, pero a tantos personajes, a tantos siervos de Dios que Dios no les cambia el nombre, como cuando llama a Abraham y le dice, ya no te llamarás Abraham, te vas a llamar Abraham, porque padre de multitudes te voy a hacer. Y a su esposa Sarai le cambia el nombre por Sara, porque él iba a ser madre de multitudes. Podemos ver también un ejemplo en el apóstol Pablo, cuando él es llamado Saulo de Tarso, pero
por necesidad de servicio a Dios y cuanto le era necesario padecer, su nombre pasa a ser Pablo. Lo mismo con el apóstol Pedro o Cefas, como lo podemos conocer, cuando le dice, no, ya no te llamarás así, sino que te llamarás diferente, porque en eso nosotros caminamos. Cuando Dios nos cambia nuestro nombre, dice la palabra, ahí en Isaías 62, 2 y 3, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Nos estaba explicando la pastora Betsúa que es necesario que Dios nos cambie el nombre, y que cuando Dios nos cambia ese nombre, cambia nuestras circunstancias completamente. Si nuestras circunstancias de fracaso, de frustración, de depresión, de soledad, de demasiadas cosas en que pensar, de demasiados afanes, Dios cambia nuestro nombre y nos da lo que necesitamos. Pero en ese, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. ¿Qué podemos explicar, Pastor Humberto, acerca de que verán las gentes tu justicia? Aquí podemos mirar que todo mundo va a ver la justicia de Dios y aún todos los reyes de la tierra van a mirar igualmente. Y sobre todo el que quiera va a ver un cambio en su vida, solamente que él lo desee, ¿verdad? Así por decir, como los judíos, los fariseos, limpiaban siempre, se limpiaban por fuera, pero nunca eran limpios por dentro. Jesús pudo explicárselos a ellos de antemano. Ahí lo miramos en San Lucas 11:40, dice, necios. O sea, Jesús les llamaba necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Entonces Jesús se los estaba explicando que él puede limpiarlos, ¿verdad? Pero tristemente estas personas, los fariseos, ellos no le estaban pidiendo. Entonces ahí es importante, sobre todo, que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Dios haga un cambio en nuestras vidas, tanto fuera de nuestra vida como dentro, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué es lo que hay adentro de nuestra vida? Está nuestro corazón lleno de pecados y tenemos que ser limpiados. Hay una necesidad grande de ser limpiados, cada uno de nosotros. Y hay que reconocer que el que puede limpiarnos en esta vida es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos limpia y nos transforma y llegamos a ser cada día mejores y para cada día parecernos a Cristo. Amén, así es. Y cuando ya nos limpia, como nos menciona la palabra aquí, también podemos decir que cuando nos limpia, entonces se empieza a ver la justicia de Dios reflejada en nuestra vida. Y podemos también decir que, como Jesús le decía a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aquí nos dice Isaías que cuando Dios nos cambia el nombre, entonces las personas verán nuestra justicia y todos los reyes van a ver esa gloria. Después nos dice que será puesto un nombre nuevo. Hermano Carlos, un nombre nuevo, ¿qué nos puedes decir? Así es, hermano. El Espíritu Santo nos da un nombre nuevo y lo veíamos ahorita en el caso de Saulo. Decía usted, nos compartía, hermana pastora Nicole. Saulo de Tarso es cambiado su nombre a Pablo. Y vean que la diferencia radica no solo en el nombre, sino en todo lo que encerraba esa nueva imagen que Dios iba a tener de él. De ser perseguidor, ahora sería reconciliador. De ser enemigo de los hijos de Dios, pasaría ahora a ser el apóstol llamado para los gentiles. De un religioso más parecido a un fariseo, ahora a un verdadero cristiano, como decía nuestro hermano pastor Humberto, a un verdadero cristiano más parecido a Cristo. Incluso la Escritura nos muestra que era sumamente celoso de lo que él consideraba que era la verdad, a tal grado que él pensaba que le hacía un favor a Dios, cuando realmente él perseguía a la iglesia. Pero cuando él viene a Cristo y le da un nuevo nombre, ese nuevo nombre que sale de la boca de Jehová, porque dice aquí la Escritura en Isaías, dice que la boca de Jehová nombrará. Entonces, qué bendición viene detrás de este cambio. Yo también quisiera comentar rápidamente el caso contrario al de Daniel, donde le es cambiado su nombre a Belsasar. Ese nombre, el nombre ya le había sido dado por Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es ciertamente en el nombre tal cual, ¿verdad? Usted no se dejará de llamar Carlos, Manuel, sino lo que encierra la bendición que el Espíritu Santo traerá, porque sí le dará un nuevo nombre, una nueva
forma de ser, una nueva transformación, porque esa es la palabra, que seremos nueva criatura. Entonces dejemos que el Señor ahora nos ponga ese nuevo nombre, pero que sea Él y que de su boca salga ese nombre que Dios nos dará en esta transformación. Amén. Y también podemos remarcar que dentro de ese nuevo nombre también puede venir implícito el propósito y el llamado que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nos dice la palabra que también serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. En base a esto, Pastor Manuel, ¿qué podemos decir? Bueno, si bien es cierto, acabamos de ver que Él nos cambia el nombre. Primero vamos de alguna manera hijos de maldición, por así decirlo. Cuando el Espíritu Santo viene con nosotros o a nosotros, Dios nos cambia el nombre a un nombre de bendición. Entonces, nosotros ya no somos maldición, sino que somos bendición. Y ahora dice aquí, este mismo versículo dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Ya no seremos más maldición, seremos bendición. ¿Cómo es que se reconoce un rey? Si no es por su corona. Y nosotros estamos de alguna manera reconociendo el reino de Dios. ¿Sí? Seremos bendición para los demás, seremos bendición para el reino, para aquellos que están en necesidad. ¿Sí? Seremos esos hijos de reino que Dios nos hace. ¿Sí? Si bien es cierto, como le dije en un principio, ya no somos más llamados de alguna manera, sino que Él nos cambia el nombre, su Espíritu Santo nos cambia el nombre. Y pasamos de ser de alguna manera no siendo bendición a ser ya hijos de bendición, hijos de reino. Amén. Podemos ver cuando dice, a mí me llama mucho la atención y quisiera, continuando con lo que el Pastor Manuel nos está diciendo, cuando nos dice la palabra que seremos corona de gloria en la mano de Jehová. Podemos ir a 1 Corintios capítulo 11 cuando nos explica, desde el versículo 7 al 12, cuando nos explica que el varón es la gloria de Dios, cuando nos habla acerca de un matrimonio. Y también nos dice que la mujer es corona de su marido, pero que el varón es la corona de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice al final en el 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Cuando nosotros seremos esa corona de gloria es porque vamos a tener esa esencia. Dice la palabra que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En ese ir siendo transformados nosotros vamos a manifestar ser esa corona de gloria cuando pueda el Señor regocijarse y decir, mira, estos sí son un fruto. Mira, déjalos presumo como presumió Job. Dios a Job cuando le dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? Mira, él es justo. O sea, que pueda Dios presumirnos y decir, ¿saben qué? Ya tengo una corona puesta y es este hijo que ha obedecido, que ha puesto por obra y también lo tengo como diadema de reino. ¿Por qué? Porque ya le tengo su ciudadanía. Ya tiene esa ciudadanía en el reino de Dios, ya es parte, ya puede entrar a la casa de su rey, ese siervo fiel y diligente. ¿Qué es lo que nos puede decir? Yo quisiera que por favor leyéramos, hermano Aarón, la palabra en Romanos 8, 16 y 17, lo que dice, por favor, ya para concluir. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Esta palabra nos dice que si de verdad el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos ver que cuando nosotros empezamos a manifestar cada uno de estos 7 puntos, que podemos manifestar que somos embajadores del reino de Dios y que podemos después nosotros empezar a llevar esa consolación, ser ese vínculo de sanidad, tener ese poder y autoridad para dar libertad, y ya que no hablemos nosotros, sino que hable el Espíritu, ser vínculo de consolación a todos los enlutados, y cuando nos da esa autoridad y gracia para dar vida y gozo, nos cambia el nombre. Nosotros tenemos que pasar estas cosas. Nos dice Isaías que es un proceso y que es un mismo lineamiento, en el que primero nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu, porque dice la palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Una vez que nos ha ungido, entonces nosotros empezamos a manifestar y a caminar en eso. Podemos decir que cuando nos hace embajadores, nosotros reconciliamos a los demás
con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha reconciliado a nosotros con su Padre. Podemos decir que somos vínculo de sanidad y restauración. ¿Por qué? Porque podemos vendar a los quebrantados de corazón, puesto que nuestro corazón, el Señor, ya le pertenece a Él. Porque dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Entonces, cuando entregamos ese corazón, podemos ser restaurados. Nos dice que nos da poder y autoridad para dar libertad. Esa libertad que realmente en cualquier circunstancia, como veíamos con el apóstol Pablo, inclusive estando preso en lo físico, podemos manifestar esa libertad y podemos también darle libertad con nuestras palabras a nuestros hermanos. Nos dice que ya no hablamos nosotros, sino que habla Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar la palabra de Dios de la forma correcta. Empezamos a predicar su palabra, pero también a exhortar a todos aquellos que necesitan conocer a Dios y que necesitan arrepentirse y aceptarle en su corazón para que pasen de muerte a vida. Nos dice que somos un vínculo de consuelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, ya nos está consolando a nosotros. Por eso es necesario era que se fuera Cristo a la derecha del Padre para que ese Espíritu de consolación nos pudiera consolar a nosotros. Nos da autoridad y gracia para dar vida y gozo, para dar vida, esa vida en abundancia, esa vida que dice la palabra de Dios es vida eterna, y nos dice el Salmo 1:3, y serás como árbol plantado a orillas del río, que su hoja no cae, sino que prosperará en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque es ese gozo, esa vida que permanece en Dios. Y vemos que por último nos cambia el nombre. Cuando nosotros manifestamos estos 7 pasos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y dice la palabra que sí, hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya somos adoptados. Dice que nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre. En esto podemos concluir esta enseñanza, y quiero agradecerles de antemano a todos ustedes y pedirles para concluir algo que nos puedan decir en resumen de lo que hemos visto, para concluir y despedirnos de todos. Pastor Manuel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues para concluir yo puedo decir que a ti que nos estás escuchando, una vez que tú sientas que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, tienes que hacer manifiestas estos pasos, así que no te quedes solamente en ese estado solamente, sino que día a día estés buscando más la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Pastora Betsua, para concluir, para finalizar, ¿qué nos puedes comentar? Pues solamente con el versículo que se finalizaba, dice, y si hijos, herederos. Amén. Entonces, si es que si tú y yo somos hijos, entonces somos herederos de las bendiciones, de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así es, amén. Pastor Humberto, para finalizar, ¿qué nos puede usted decir? Primeramente que sea de bendición para tu vida, y esperando que haya un cambio en tu vida y que seas de testimonio para otras personas. Amén, así es, y primeramente nosotros agradeciéndoles a ustedes que nos escuchan, ¿va? También agradecerle a nuestro hermano Carlos para concluir. ¿Qué nos puedes decir? Pues que el Espíritu Santo de Dios hoy nos puede decir, hermanos, hijo mío, deja que tu vida sea en mis manos como el barro en manos del alfarero. Así es, que nos pueda ir moldeando cada día más y que nos pueda ir haciendo conforme a su voluntad. También les agradezco mucho a estos jóvenes que estuvieron aquí apoyándonos y leyendo. Aaron, ¿qué nos puedes decir para finalizar? No, pues que hay que buscar a Dios más que nada y tratar de agradarle a Él. Amén, así es. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Alejandro, ¿qué nos puedes decir para despedirnos y para finalizar? Ya tenemos una guía, hay que seguirla. Amén, así es. Nos acabamos de mencionar 7 puntos, y bien lo dice Alejandro, tenemos esa guía, hay que tratar de caminarla primeramente nosotros para poder seguir siendo de bendición. Por último, hermano Brian, que es tu primera vez que estás aquí con nosotros, pero ¿qué nos dices para cerrar y para finalizar, para despedirnos? Bueno, primeramente gracias por el tiempo que me permitió estar aquí, que sea bendición para sus vidas. Amén, así es. Agradezco de antemano a nuestro pastor Ricardo Moisés McDonald González, pastor principal de esta congregación de parte de Dios, y a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden, esta es la Iglesia Cristiana de Restauración Ministerial Roca Eterna. Es un placer poder compartir la palabra, y esperamos y creemos en el Señor que podemos ser de bendición para todos ustedes. Les esperamos hasta la próxima.
De antemano les agradezco, soy la pastora Micol Saraí y recuerden siempre que lo mejor está por venir.